Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, comenzando mitad de semana y se nos va el mes de abril. Se nos va. Se nos va. Pero el que se nos va también en cualquier momento es José. A José. Sí, A José. José lo queremos tener un par de años acá. Sí. Pero hoy y mañana está asegurado que va a estar en el programa Charlando en Familia. Sí. Y hay mucha gente que en este momento está pidiendo para encontrarse. Mirá, hoy vienen unas personas de la época donde lo conocían. Mañana viene otro. La verdad que José congrega gente de muchísimo tiempo y aparte yo me alegro porque me estoy encontrando con gente que hacía muchos años que no me veía. Sí, estamos viendo algunos. Tenés que venir más seguido, José. Sí, ¿para qué? El año que viene tenés que venir. Si Dios permite, sí. Volver a los procesos aquellos. Vengo el año que viene, vengo el año que viene, vengo el año que viene. Así fue que acumulamos muchas llegadas aquí. Claro. Llegando año tras año, un año entre medio. Pues hubo la pausa, ¿verdad? Por todos estos años de trabajo y crianza de los muchachos. Pero ahora, pues, entiendo que podemos estar en mejor posición de poder venir más regularmente. Cuando yo regularmente, pues, anualmente, si el Señor lo permite, ¿verdad? Bueno, Así si es. venís el año que viene, vamos a tener lo que a vos te gustaba tanto, que era todo el ruido de las elecciones. El año que viene son las elecciones. El año que viene, claro. Sí, ya, sí. ya están todos, que a él le encantaba eso. ¿Mirá? Sí, él manejaba la política uruguaya, porque él trabajó en el Departamento eso, de sí, Estado sí. de Puerto Rico. De Puerto Rico. Entonces él siempre manejó la política. Claro. Y justamente estos días estamos viendo programas, mirá que está este político. Sí, ese sigue por ahí dando vueltas, fulano, quien sea. Qué bárbaro. Sí, es una época que uno recuerda. Tienen 90 años y siguen dando vuelta. Sí, están bastante dando la vuelta. Ya sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pero justamente a consecuencia de esto es el programa de hoy. Cuando se termina una etapa y viene otra. Y el tema que estamos, porque somos pastores, entonces vamos a darle una base bíblica a todo eso. En el 2 de Reyes del capítulo 18, verso 5, aparece que el rey Ezequías decide destruir la serpiente de bronce famoso, que ya llevaba muchísimo tiempo. O sea, para ir a la historia, Moisés, cuando estaba en el desierto, venían las serpientes, picaban con picadura venenosa, que había muerte, entonces él puso una serpiente de bronce y entonces el que mirara la serpiente de bronce, por más que lo picara la víbora, no pasaba nada. Un milagro Era sanado. que no tiene ningún sentido. Si te pica una víbora, andar rápidamente que te pongan el suero porque te vas a morir. No vayas a conseguir una serpiente de bronce. A ver la serpiente de bronce. No. Eso fue una figura que lo utilizaron. Entonces después, cuando el pueblo de Israel va entrando a la tierra prometida, entre las cosas que llevaban, el recuerdo de la serpiente de bronce que ya no lo usaban más. Sí, y es un recuerdo que duró muchos siglos, porque tengamos en cuenta de que el éxodo fue más o menos 1400 años antes de Cristo, más o menos. Y cuando el reinado de David y de Salomón fue en los años 900, más o menos, Claro. antes de Cristo. Estamos hablando De de más de 400 años y de ahí para abajo, entonces hay que sumarle unos cuantos años más. Más todavía. Sí, claro. todavía. Así que estamos hablando de mínimo 4 o 5 siglos que esa serpiente estaba presente en la vida nacional del pueblo de Israel, en algún lugar, ¿verdad? Que se le daba una relevancia, se le daba una reverencia indebida, porque realmente como acto de fe fue algo maravilloso, pero cuando cumplió su propósito útil, ya no tenía razón de uno tener que ir Desistir, a ver una serpiente. Sí, claro. de existir y de estar en algún lugar. Yo creo que la gente iba y dice, vengo a traer al enfermo para ponerlo delante de la serpiente de bronce. Claro, Viste sí, que sí, la sí. gente levanta un ídolo de cualquier Levanta cosa. un idolatría. Quiero ver la serpiente, traje a mi hijo que está enfermo. A ver qué pasa. a ver. Y entonces Ezequiel agarró y dijo, no, esto lo voy a destruir. Y le puso Neustat. Neustán, cosa de bronce. Cosa de bronce, o sea, ni serpiente de bronce. Sí, sí. Le cambió el nombre y dice, vamos a quemar esta cosa de bronce. Esta cosa, ¿viste? Porque siempre estamos hablando, ¿qué es la cosa? Siempre el tema, la cosa.
Bueno, esta cosa de bronce vamos a destruirla. Y tenemos que mirar también el hecho de que el templo ya existía en ese momento. Exacto. Era el lugar central de adoración del pueblo de Israel, es el corazón de la nación. Y entonces, aparte de que estaba eso, que era el templo, a ellos se les ocurrió, bueno, tenemos el templo más otra cosa. Que eso también da pie para pensar muchas cosas aún en la vida del creyente. Tenemos al Señor, pero el Señor es suficiente. Pero no es el Señor más otra cosa. Que eso es lo que hace mucha gente que no tienen ahora serpientes de bronce. Tienen otros artefactos u otros artículos que lo suman a la fe que tienen y de hecho desmerecen o anulan la fe realmente que ellos tienen. Que eso fue lo que pasó con el pueblo, con la serpiente de bronce, que lo causaron, le hicieron un ídolo. Y los ídolos, pues Dios lógicamente no lo Estamos hablando también de que siempre fue una nación que fue volcada a los ídolos, siempre se volcaron a ídolos. O sea, siempre volvieron otra vez a recaer siempre en el mismo error. Y bueno, llegó un tiempo para la serpiente. Y eso nos lleva a este tema, porque cuando viene Jesús, y ayer estábamos viendo de noche la película de los elegidos, que está muy buena, a pesar de que mete muchas historias tipo telenovela, sí, pero tiene unas partes muy lindas. Pero el enfrentamiento de lo que era el fin del periodo de la ley, que había sido buena para el pueblo de Israel, porque le puso un parate, y entraban en el periodo de la gracia, y eso trajo unas confrontaciones enormes. Entonces, este tema es cuando se termina un periodo y que viene otro que tiene que ser mejor, porque no es que decir, termino este periodo y después las cosas van para peor. Claro. No, terminamos este periodo que hay que reconocer tuvo cosas buenas, pero ya a esta altura ya eso ya está gastado, esto ya no sirve para nada, le han dado mal uso. Y ahí que sabes una cosa, yo he notado últimamente, capaz que ustedes también, que uno de los grandes peligros de la Iglesia en el siglo XXI, y más precisamente en este tiempo, a pesar de que viene de hace una cantidad de años, ¿no? Pero con el asunto de judaizar dentro de la Iglesia. Claro. Es un grave error. Es un grave error en el cual mucha gente está siendo engañada, mucha gente está viendo con ídolos, ¿entendés? Está todo lindo la estrella de David, pero la estrella de David, ni David la conoció, la estrella de David. Es que Pablo lo ataca en Gálatas a todas esas cosas. O sea, hace cerca de 2000 años ya Pablo dijo, esto no, eso se terminó. Eso ya viene de larga data, pero como que reactiva, como que se reactivó de nuevo todo eso. Sí. ¿Viste? Han aparecido, por ejemplo, pastores mesiánicos que quieren entreverar los rituales y las cosas que hacen los judíos, entreverado junto con la gracia. Y no, hay que separar, porque para empezar, para estudiar la Biblia, tenemos que estudiarla separando las dispensaciones. Claro, exacto. Entonces, si no sabemos separar o diferenciar las dispensaciones dentro de la palabra de Dios y no hacemos un parate en que acá terminó un momento de la historia dentro de lo que es la parte bíblica, no podemos comenzar con el otro, ¿no? Si bien los judíos todavía están esperando al Mesías y siguen en el año 5700 y pico, 80 y 90, no sé cuánto, y siguen con una cantidad de rituales todavía, ¿verdad? Pero bueno, la palabra de Dios lo dice bien claro, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron en aquella época Jesús, y ahora también se están reflotando cosas que ya están liquidadas, pero también en el orden personal y en la vida que nosotros vemos, no solamente en la parte de iglesia, encontramos que hay cosas en etapa. Por ejemplo, voy a contar una situación que pasó hace poco tiempo con un caso conmigo. Viene una señora y me dice, bueno, quiero que ore por el nene, porque el nene tiene que trabajar. Yo digo, ¿cuántos años tiene el nene? 35 años.
Él está un poquito pasado. Yo le digo, ese es el nene. Sí, dice, y no quiere salir a trabajar, no le gusta. Y yo le digo, ¿y dónde está viviendo? En casa, dice, en casa, yo lo mantengo. Le doy la comida, le doy todo, le doy a veces unos pesitos para que salga a ver un partido de fútbol, para algunas cosas. Y es una carga grande, dice, porque ahora yo me jubilé y no me da el dinero. Entonces yo digo, no, pará, ya se terminó. Ahí, pero Terminó hace 20 años atrás, pero nadie se enteró. Nadie le dijo eso a él. está manteniendo un zángano. Entonces ya estaba, el nene ya pasó. Ya no es el nene, Ya pasó de muerte a vida. ya no sos de nene. Sí, y eso ocurre mucho cuando la gente no sabe distinguir cuándo es el fin de una etapa y el principio de otra. Claro. O sea, tienes que saber que cada etapa en la vida del ser humano tiene unos parámetros en los cuales tú puedes decir, bueno, ya terminamos aquí, vamos a comenzar con esto porque es síntoma de madurez, ¿entiendes? Y eso pasa también cuando la gente no quiere pasar a la próxima etapa. No sé si has visto el libro nuevo de Agustín Laje, que se llama La generación idiota. Sí, sí, Se llama así porque lo que dice Laje, y estoy haciendo este comentario aquí de repente, es que nuestra sociedad está tratando de no pasar de la etapa que está viviendo a la próxima. Por ejemplo, hay padres que quieren parecerse a sus hijos. Entonces tú Sí, ves sí, que también. la mamá que se viste igual que la muchacha y copia sí. muchas cosas. Entonces él habla como de que la sociedad se ha vuelto una sociedad adolescente, en la cual los mayores quieren volver a ser muchachos y los niños quieren ser más grandes. Entonces se encuentran en el medio, por decirlo así, en esa etapa adolescente. Y ahí, pues, normalmente, pues, ocurren cambios, pero son para progresar. Pero hay gente que lo que hacen es, en vez de seguir hacia adelante, envejecer con gracia, vamos a decirlo de esa manera. Claro. Porque hay que decirlo Sí, así, sí. envejecer con gracia. Y lo llevamos a otros órdenes. Por ejemplo, te lo voy a contar porque fui a un país ahora, el último viaje que hice, lo hice en Houston, Texas, y me encuentro un hombre veterano tratando de ilustrar zapatos. Toda la gente va con zapatillas deportivas. Claro. Toda la gente. Entonces, yo digo, pero este pobre hombre se tiene que morir porque él miraba a toda la gente a ver si encontraba a alguien que tuviera zapatos. Claro. La gente con zapatos clásicos, hay alguno, pero te morís de hambre. Sí. Y el tipo iba a ofrecerle, Hoy en día, es totalmente irrisorio, ¿no? o por ejemplo, la gente que se dedicaba, viste, a destapar las hojillas de, ¿cómo se llama?, de las cocinas. Claro. Sí, eso no se usa más. Y hay gente que todavía tiene, por ejemplo, hace un tiempo atrás cerró, porque ya no tenía clientes de ningún tipo, viste que antes los autos tenían un alternador, que había que rebobinarlo. Claro. Sí. Todavía quedan autos viejos, pero no Claro. tienen trabajo, no tienen trabajo. Sí. Los rebobinadores, dedicate a otra cosa, No, aprendé hoy, lo que... hoy lo tirás y compras uno nuevo. Claro. O sea, estamos hablando para autos nuevos, ¿no? Sí. Digo, todavía queda de repente alguno que otro que se dedica a eso porque ya todo el mundo sabe que ese se dedica a eso. Pero Pero si pensás es uno o dos en un país, ¿no? Si pensás vivir de eso ya, No. te morís de hambre. No. ¿Por qué ya se terminó el tiempo de eso? Sí. Entonces, hay muchas etapas y hay situaciones que a veces están tan desgastadas que de pronto funcionaron bien. Y acá nos vamos a meter en otro tema que es muy delicado, que es el tema de matrimonial y familiar. Tocamos algo del niño, pero matrimonios que están desgastados, que ha pasado el tiempo y claro, tienen 30, 40, 50 años de casado y se van desgastando. Yo conozco, mira, el otro día me encontré con una persona que tenía 88 años de edad y su compañero, su esposo, tenía 90 años. Y la encuentro sola a la mujer. Varias veces dije, se murió el marido. Entonces, como somos vecinos, la paro y le digo, señora, ¿y su marido? Dice, mi marido está totalmente loco. Me dejó porque dice que yo lo estoy engañando. No. Y ella me dijo, mírame, algún hombre puede tener intención en mí. Y yo largué la carcajada junto con ella. Claro, la realidad es que el matrimonio estaba desgastado y le digo, no, vos me estás engañando. Buscó la excusa para separarse. ¿No? Porque no. Entonces,
hay cosas que hoy se están, que funcionaron bien en un determinado momento y en otro momento ya cuando llega el momento, bueno, hay que cambiar la página o renovarse o hacer algo. Correcto, hay que renovarse porque hay cosas que están hechas para toda la vida, ¿entiendes? Claro. Pero es lo que volvemos al punto, como decía acá el hermano, en un momento dado nosotros tenemos que ver cómo la palabra del Señor muestra cómo los tiempos tienen que ir cambiando para que el propósito de Dios se vaya cumpliendo. Por ejemplo, estaba pensando en un momento dado que la Biblia dice que la ley era nuestro ayo hasta que llegara Cristo. Claro. Claro. Y también dice que es la sombra de los bienes venideros. Exacto. Entonces, lo que estaba diciendo Pablito en ese momento dado era en términos de dispensaciones. La sombra de los bienes venideros, ¿qué quiere decir? Si tú te paras, por ejemplo, con el sol a las espaldas, ¿hacia dónde se proyecta la sombra? Hacia el frente. ¿Ves? Entonces la ley era la sombra De lo que habría de de venir. lo que venía detrás, que era lo verdadero, Claro. era la sombra de Cristo. Entonces los judíos no han entendido, hasta ahora en este momento, históricamente hablando, no han entendido que lo que ellos están siguiendo realmente es una sombra, pero que lo verdadero es lo que viene detrás y ellos no lo reconocieron. Entonces vemos que el pueblo se queda atrás, era como tú decías, hay gente que estando en la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo, quieren vivir en la ley, quieren vivir atrás. No es malo ver tus raíces de la fe, Claro, no es malo claro. ver de dónde viene esto, de ver de dónde viene aquello, porque te da contexto. Pero una cosa es el contexto que tú has recibido del pasado, y otra cosa es ir a ese pasado y quedarse en él, porque entonces haces vana la cruz de Cristo. Porque entonces, ¿para qué entonces vino el Señor si te vas a quedar no necesariamente matando machos cabríos, ovejas, etcétera, pero así haciendo prácticas que ya nosotros no tenemos que hacer, no nos añaden, no nos añaden valor? Ponerse un paño de oración no te añade Claro. valor específicamente. Tocar un shofar tampoco te lo añade. Exacto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya esos son símbolos, esos son cosas que en un pasado tuvieron su utilidad, ahora no la tienen, aún en la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que ir evolucionando en el mejor sentido de la palabra para usar los medios que tenemos. Vamos a la cuestión tecnológica. Claro. Antes nosotros hacíamos cosas, hace 40 años la primera vez que yo vine era sin teléfono, ¿no? Celular, no existía esta tecnología, ni la soñaba la gente. Pero tú tenías que comunicarte por carta, por teléfono, las comunicaciones eran más lentas. Sí, sí. Pero al ir evolucionando las comunicaciones, tenemos ahora en tiempo real contacto con la gente. Eso acelera las cosas. Imagínate que yo ahora, teniendo un email, un correo electrónico, me pongo a escribirte una carta yo de Puerto Rico a Uruguay, una carta. La puedo hacer por un correo electrónico y que te llegue en segundos. Claro. Y mandarla, no, te la mandé por correo. Antes te demoraba 4 meses. Se demoraba. Mandabas una carta, le ponías las estampillas, los sellos, y lo metías acá, por ejemplo, había buzones Sí. en las esquinas. Sí. Lo metías en el buzón, ¿no? Entonces después venía el cartero, llenaba lo que había en el buzón con un saco, con una bolsa, y eso lo mandaban al correo, el correo lo mandaba a la aerolínea que lo llevaba, y demoraba 4 meses. Sí. Pero yo me acuerdo de esa época, mi tía está hasta el día de hoy, vive en Estados Unidos desde el año 69. Y me acuerdo que mi madre le escribía carta o hacíamos un cassette. Nos juntábamos, en mi casa nos juntábamos toda la familia, decíamos, el domingo vamos todos a la casa de fulano de tal. Sí. Entonces, Y grabar un cassette. había 2 hombres de la familia, en el caso nuestro era mi padre y un tío mío, que se metían en la cocina y hacían pasar de a uno para que hablaran con el familiar, para que le grabaran un cassette. Mira, Valeria se está riendo, que es la que Sí. nos está hablando, porque Para- está conociendo historias que ella ni se imaginaba escuchar. Para que le grabara un saludo o lo que fuera a ese familiar que estaba a 14.000 kilómetros, ¿no? Sí, sí. Y entonces- Ahora, ese cassette tampoco podía ir por correo en aquella época, porque no lo que iba eran cartas. Me acuerdo de mi madre que le escribía a todos los sobrinos y a mi tía que estaban en Estados Unidos. Pero el cassette era porque venía alguien de repente. Sí, era, Entonces, era humano. Te el llevaba correo. el cassette. Un correo Entonces, humano. mirá lo que hacía. Te llevaba el cassette y ese mismo cassette
Después lo mandaba por alguien para que lo volvieran a regrabar, porque no había casi. Sí, salía caro. No había acá. Y el otro día estaba en la casa de mi madre y de repente viene mi hermana y me trae se va a reír Valeria, me trae una cámara de foto, una Agfa, ¿no? Una buena marca Agfa. No sé si existe hoy. Pero mi tía la había mandado en una de esas venidas, había traído, o la había mandado, no me acuerdo, a mi padre le regaló esa máquina de foto. Esa máquina de foto, mi tía mandaba de Estados Unidos, también mandaba los rollos y mandaba los flashes, que era un cubo así, cubito, el cubito. Porque salía más barato allá. Claro, salía más barato, no existía acá. No existía. Entonces lo mandaba, entonces nosotros mandábamos el rollo, cuando venía alguien mandábamos el rollo, cuando venía alguien traía las fotos reveladas y con más rollos para que siguiéramos sacando fotos. O sea, era algo totalmente, vos lo contás Claro. hoy, mirá, Valeria se está, ya no puede más de la risa, pero lo vivimos, fue sí. algo que lo vivimos. Fue un Era tiempo- bárbaro en aquella época, pero ahora fue un sería tiempo ridículo. lindo, claro. Fue un tiempo que lo podemos contar y hoy nos reímos. Y hoy te sacaste la foto así en 2 segundos o menos, milésimas de segundo. Está en Estados Unidos, en Alaska, en Siberia, en donde O sea. sea, para redondear esta primera etapa, porque ya estamos a 4 minutos de terminar la primera etapa, hay momentos que las cosas fueron buenas, sirvieron, pero hay momentos que hay que cambiarlas. Claro. La palabra de Dios permanece para siempre, pero todos los demás condimentos van cambiando. Y si no nos adaptamos a eso, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Dijo, che, otra vez están pidiendo la serpiente de bronce porque le están trayendo los enfermos para que los sane. No, esa cosa vamos a destruirla. Sirvió en un momento, en el desierto sirvió, Claro. pero después perdió su validez, no tenía sentido y aparte contradecía la palabra en aquel momento que se había transformado en una idolatría. Entonces, este es el tema que le estamos dando hoy a la audiencia. Tenés que renovarte. No renovarte en la palabra, porque la palabra sí es vida, es constante, cambia, el Espíritu Santo le da la validez para el momento, pero todo lo demás que lo rodea y toda tu vida tiene que ir acompasando los tiempos. No te estoy diciendo que vivas el pecado que vive la gente, pero tenés que modernizarte en una gran cantidad y por eso nosotros estamos acá, en Charlando en Familia, que hasta el viernes vamos a estar en CX46 Radio América y en www.cx46, porque le decimos que estamos prácticamente, después de este programa, nos quedan 2 programas más, el jueves y el viernes, y entonces se van a tener que acercar a alguien que Claro. sepa manejar YouTube, Viernes último programa. sí, YouTube, Facebook, y tenemos Spotify, donde vamos a tener los mensajes de Charlando en Familia, porque Radio América queremos mucho a toda la gente de Radio América, nos vamos con mucho dolor después de 23 años, Sí. pero Charlando en Familia continúa. La gente que escucha a través de la radio, también le decimos que si no están preparados para este cambio, los podemos ayudar. Sí. O sea, se comunican con nosotros a través del 097-974868 y los vamos a ayudar. Vamos a tratar de acercarnos y poder, a través de un teléfono, a través de una tablet, a través de diferentes maneras, poder hacer de que el programa continúe llegando de otra manera. Y la ventaja que tiene, que vos decís, yo quiero escuchar el programa de la semana pasada el miércoles, vas a Claro. verlo y lo encontrás, está ahí, eso tiene unas mayores ventajas. Pero yo recuerdo siempre una querida mujer que tenía 85 años y decidió hacer un curso intensivo de internet y todo porque dijo, yo quiero estar en contacto con mis nietos. Claro. Y entonces con 85 años aprendió todas las cosas, se consiguió una persona, lo contrató por 3 meses y a los 3 meses manejaba y me llevaba, me decía, mirá, vení, estoy con computadora. Y manejaba la computadora, ahora manejo el mouse. Y dijo, y tengo 85 años de edad. Hace poco un programa de televisivo le hizo un homenaje, que fue justamente la fundadora de una de las marcas de vino muy conocidas acá en el Uruguay. Mirá. Y entonces yo me emocioné porque yo conocí a esa mujer, una mujer que jubilada y todo, porque después en la empresa se lo dejó a la hija
a los hijos. Sin embargo, ella se quiso siempre actualizar, más que nada para estar en contacto con la gente. Claro. Esto es lo que le estamos recomendando. Se nos fue el tiempo de este programa Charlando en Familia, pero también le queremos decir que HabitatNet va a seguir funcionando, cuenta HabitatNet, cuenta 1904, porque nos van a tener a través de esa nueva fórmula, nos van a tener este programa Charlando en Familia. Inicio de espacio publicitario. Y en este recital quiero presentar a los músicos. Tengo aquí a Dani en la primera guitarra, tengo los teclados a Nicolás, aquí tengo a Danilo en el bajo y a Luis, que lo tenemos en las tumbas, y gracias a Rodrigo, que está en todo lo que es tecnología, y Esteban, que está en la filmación. Así que este tema romántico que dice así, La Rosa del Jardín. 1, 2, 3. Para mí, rosa del jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Rosa del jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Fin de espacio publicitario. Bueno, y continuamos con este programa Charlando en Familia, volviendo a recordar que nos está inspirando la Segunda Reyes, el capítulo 18 y verso 5, cuando Ezequías ya se da cuenta que ya cumplió su ciclo, el tema de la serpiente de bronce, que tuvo una gran bendición en la época del desierto, pero llega un momento que decir esto ya ahora no funciona, es más, ya las cosas viejas llegan en un determinado momento a complicar. Hoy nombraba, por ejemplo, que los fariseos fueron un problema grande y los saduceos y los escribas para Jesús, y 2000 años después seguimos con el mismo problema de judaizar, de volver a las viejas cosas de la ley. 2000 años después. Sí, lo que pasa es que a veces piensa la gente que es novedoso, pero realmente es ir en retroceso, ¿sabes? Muchas veces es reciclar. Las modas, mira, las modas son así.
Las modas son, un tiempo se usan, caen en desuso y la gente las trae de vuelta. Claro. ¿Por qué? Porque las generaciones se van sucediendo y no han visto lo que nosotros vimos, ¿verdad? Exacto. En un momento dado. Pero las modas también en este aspecto que estamos hablando específicamente, también es por falta de estudiar la palabra de Dios. Ujú. Porque ya este problema, como estábamos hablando, lo tuvo el apóstol Pablo con el mismísimo Pedro, que lo enrostró cara a cara por este asunto, ¿no? Y desde el principio de la historia de la iglesia te das cuenta que Pablo tiene que agarrar una epístola para hablar de lo que era Exacto. y de lo que estaba nuevo. Entonces ahí te das cuenta de que Pablo tuvo que trabajar esto y mucha gente en la iglesia, en la historia de la iglesia, se tuvo que reformar la iglesia, porque cayó en unos patrones en los cuales tuvieron que venir personas a decir, no, vamos a volver, pero es para avanzar. Vamos a avanzar a algo diferente. Ya no es un liderazgo en base a un solo hombre en un lugar dando las órdenes a todo el mundo, sino que es bajo la dirección de ¿quién? Del que siempre tiene que tener la dirección de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Claro. Entonces las iglesias empezaron a desarrollarse, ¿verdad? Los diferentes grupos denominacionales, etcétera, hasta lo que tenemos en el día de hoy. Ahora, como hablamos en la parte anterior, la cuestión de la tecnología, hay que actualizarse en la tecnología. Hay que actualizarse en el ministerio. No todo lo que antes nosotros podíamos utilizar como técnicas para poder ministrar a la gente, pues ahora son esas. Son esas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestro país, y yo voy a hablar de mi país, los pastores tenemos que actualizarnos en términos de consejería. ¿Por qué razón? Claro. Porque ya ahora las leyes han cambiado y no podemos hacer ciertas cosas porque podemos ser demandables. Pues. O sea, podemos ir a un juicio, ¿verdad? En Claro. corte. Ahora tenemos que entonces actualizarnos si queremos tomar cursos de consejería y todo este tipo de cosas, lógicamente enganchados, por decirlo de esa palabra, con lo que dice la Biblia, porque hay una consejería que te puede dar otra ruta a las cosas. Lo que hacemos es actualizarnos en las técnicas, pero aplicarlas con un componente bíblico, ¿entiendes? Para que las personas puedan ser atendidas lo mejor posible. Si yo no me actualizo en eso, lo mejor que puedo hacer, ciertamente, es referirlo a alguien que tenga esa herramienta. ¿Vas viendo? Y ministerialmente tenemos que ir evolucionando también al paso de los tiempos. Los ministros tenemos unos tiempos. Tenemos un tiempo de comienzo, tenemos un tiempo de expansión, de desarrollo. Tenemos un momento en que empezamos a dejar el legado que vamos a dejar, y no significa que te vayas a morir. Es un legado en el cual tú puedas cambiar a otra etapa. Consejería, ayuda a otros pastores, etcétera, etcétera, porque nosotros no terminamos de servir, servimos hasta el último día, pero es en diferentes etapas, un caso en punto. Y no es que quiero, voy a hablar de mi institución, fuera de cualquier otra. Nosotros hemos tenido que recurrir a ir renovando los grupos ministeriales, ¿por qué? Porque llegan unas etapas en que ya no estamos ni siquiera físicamente tan aptos para hacer unas cosas. Así que lo que estamos haciendo es preparando a unos para entrar y a otros para salir. Pero esa salida es una salida honrosa a lo que hablamos anteriormente. Claro. ¿Sabe? No es que decimos, que ya está viejo, que no. Su sabiduría me sirve, pero me sirve en este nivel y en esta etapa. Hay casos extraordinarios que pueden llegar a 80, casi 90 años y están fuertes y vigorosos. Pues mire, déjelo que siga trabajando. Pero hay personas que, pues, por la naturaleza de la vida, eso ocurre. Hay fin de una etapa y comienza otra. Lo importante es saber cuándo es la hora de hacer el cambio. Cuándo es la hora de yo decir, hasta aquí terminó esta etapa y aquí voy a empezar a otra. Ahí tenemos que pedirle dirección a Dios, porque Él es el que dirige nuestra vida. A veces queremos, ¿verdad?, correr un poco más de tiempo, y eso pues es como en el fútbol, que acá en el fútbol uno lo ve, hay gente que quieren jugar los descuentos, Claro. ¿sabes? Quieren jugar más de los descuentos, ¿entiendes? Y no se puede jugar más allá de los descuentos. Tienes que ministrar en el tiempo que Dios te da, como hablamos el otro día, que hablamos que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Así que eso es un pensamiento que traigo, ¿verdad?, en términos de fin de unas cosas y comienzo de otras. Porque, de hecho, ahora mismo voy a hablar de mi caso. En un par de días yo parto de Uruguay. Termino este viaje, pero puede ser el principio de otras cosas nuevas en mi relación con Exacto. este país. Claro. Porque hubo un tiempo en que no hubo nada en el sentido, ¿verdad? Sí, conocía, me acuerdo, toda la cosa. Pero ahora yo he vuelto a reenganchar
con lo que es este país, pero a la misma vez bajo otra dimensión, otro proceso, con un poco más de cana, un poquito más de sabiduría, pero para hacer otra labor diferente a la que hice hace 40 años atrás. Claro. Así que esas son cosas que uno mismo se las aplica. Dice, es que voy a cruzar un umbral. Y que de hecho el final de unas cosas es, ¿verdad? El término de una cosa, principio de otra son cruzando umbrales. De hecho, un día nosotros vamos a cruzar un umbral de esta vida a la eternidad. Exacto. Y tenemos que asegurarnos de que crucemos el umbral de la manera correcta, porque si todo el mundo lo va a cruzar. El problema es para dónde vamos una vez que crucemos. ¿Para dónde lo cruzamos? ¿Para dónde lo Un cruzamos? líder religioso que tiene mucha trascendencia a nivel del mundo dijo: para el año 2030 voy a preparar una nueva Biblia porque hay cosas que están muy anticuadas y hay cosas que las tenemos que cambiar. Y ya son cosas que se están viendo y las están tratando algunos grupos tradicionales históricos. Por ejemplo, el tema de las relaciones homosexuales, del lesbianismo, y entonces van a sacar una cantidad de esas palabras a consecuencia de los conflictos que hay en Israel con Palestina. Van a sacar una cantidad de cosas históricas que aparecen sobre todo en el Antiguo Testamento sobre esas partes, y entonces lo que están haciendo es sacándole, arrancándole a la Biblia cosas y cambiándolo por otras que en muchos casos contravienen totalmente el sentido de la palabra de Dios. Entonces eso no es modernizar. Esto no es decir, no es una renovación, es sacar y decir, bueno, porque en el mundo que estamos viviendo nos tenemos que adaptar a las normas del mundo que estamos viviendo hoy día. Por eso la gente no lee la Biblia, por ejemplo. Entonces, ¿qué piensan sobre ese tema? Porque eso se lo dijeron, en el año 2030 voy a escribir una nueva Biblia porque ahí vamos a sacar una cantidad de cosas que ya no van y otras cosas que están. Yo creo que tenemos que alimentarnos de también personas que saben más que uno, ¿no? Yo en este caso hay personas que he tomado como referencias. Una es Walter de Cuadra. Después hay otro pastor que ¿cómo es? Está en Canadá, que es argentino, Priesco se llama. Y yo le hice una pregunta a Walter de Cuadra una vez en un programa que lo pueden ver, está grabado. Y yo le dije, cuando la palabra de Dios dice al que sacare, al que quitare o al que le ponga a la palabra, será maldito, ¿no? O anatema. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A Apocalipsis solamente o a toda la Biblia? ¿No? Fue una pregunta, o sea, porque fue tipo reportaje. Que lo agarré a Walter en dos programas, lo agarré tipo reportaje, ¿no? Entonces él me dijo, no, estamos hablando de toda la Biblia, no estamos hablando solo de Apocalipsis, me dijo él. Y bueno, este problema ya también no es nuevo. Si está pasando y se está intensificando en estos últimos años. Este problema no es nuevo, porque no debemos de olvidarnos de que, por ejemplo, los testigos de Jehová salieron de los evangélicos. No nos olvidemos de que los mormones salieron de la iglesia evangélica, ¿no? O sea, transversaron todo, la ciencia cristiana, los adventistas. Todos salieron, los adventistas del séptimo día, ¿entendés? Y casi todos, o la gran mayoría, le han sacado versículos claves de la Biblia para poder basar su doctrina nueva. Y eso no es modernizar, ¿no? Eso es cambiar el sentido de la palabra. Eso es cambiarle el sentido de la palabra y hacer su propia doctrina. De hecho, hoy podemos decir que tanto los testigos de Jehová, mormones, ciencia cristiana, adventistas, podemos decirle a los adventistas, a veces los escuchás predicar de repente y decís, qué linda prédica. Pero realmente si vas a la profundidad te das cuenta que están equivocados totalmente, ¿no? Pero podemos decir de que esa gente ya vinieron con cambios y podemos decir que son sectas. Sí. Podemos decir que son sectarios. ¿No? Lo son. Y yo me he topado, por ejemplo, con testigos de Jehová y mormones, que son los que vienen casa por casa golpeando, y he hablado con ellos, y cuando ellos se dan cuenta de que vos rebatís en puntos claves en los cuales ellos
cambiaron versículos de la Biblia. Ellos te dicen, bueno, que Dios lo bendiga, nos vemos, chau, chau, chau. Y tratan de sacar a los otros que están con ellos de ese lugar para que no escuchen la verdad. Correcto. Entonces, yo creo que eso ya ha comenzado. Ya ha comenzado en el siglo XIX. En el siglo XIX empezó. Ha comenzado eso. Hoy en día nos encontramos con esto que ya viene mucho más grande, porque lo que estás hablando vos, ya estamos hablando de que es la gran mayoría de la población ya mundial, que se dice cristiana, ¿no? Entonces ya nos encontramos con un problema bastante grande, un problema al que va a tocar cosas que son más profundas para Dios, ¿no? Como la homosexualidad, como cambio de sexo, como la eutanasia, el aborto, todo eso. Todo ese tipo de cosas van en contra totalmente al pensamiento de Dios. Correcto. Entonces estamos hablando de algo mucho más fuerte y que no está tan lejano. Sí, correcto. Lo que tenemos que ver es que estos grupos en particular, cuando hicieron sus versiones de la Biblia, primero crearon la doctrina y después ajustaron la Biblia. Claro. Y eso es importante tenerlo claro, porque tenían el mismo texto que nosotros tenemos. Solamente que entonces ellos dicen, creemos en esto, pero esto me dice esto. No, sácale, ponle, ajusta, para que le cuadre completamente. Y no es y como tú dijiste, no es un adelanto, es un retroceso, porque desde tiempos inmemoriales mucha gente ha querido cancelar la palabra de Dios. Si fuera por Satanás, por decirlo de esa manera, si fuera por Satanás, la cancelaba totalmente. Él mismo agarró a Cristo y le le torció la escritura para que él cediera a una de las tentaciones. O sea, le obvió un texto dentro del Salmo que le estaba citando. Imagínate si hay atrevimiento de parte de Satanás para tratar de engañar a la gente. Porque al final de las cuentas, eso que estás hablando son técnicas satánicas para poder desviar a la gente de la verdad. Exacto. Nosotros lo que fíjate que hay un fin también en la vida, y estamos hablando de finales y principios. Nuestra vida es una cosa antes de Cristo. Exacto. Y después viene una cosa que es después de Cristo. Mientras estamos en Cristo, hay unas etapas de crecimiento, que son etapas que el mismo Pablo dice, yo les estoy escribiendo a ustedes que debería escribirle a ustedes como a gente ya más madura, y todavía son niños, no han crecido. Claro. Les tengo que volver a dar leche. Correcto, y no vianda, no les puedo dar algo sólido, claro, porque ustedes todavía llevan X cantidad de años. Y eso pasa mucho en nuestros templos, lamentablemente. Muchas personas que llevan 15, 20 años y no tienen crecimiento. Son bebés espirituales con un cuerpo anciano. Y entonces no podemos permitir realmente, o debemos ¿cómo se llama la palabra? Estimular a que haya crecimiento. Pasas de esta etapa, subes a esta etapa y sigues así hasta la meta, que la meta del Señor es que seamos a la medida del varón perfecto. O sea, cuando nosotros llegamos ahí, entonces hemos completado la tarea. Lógicamente, en el día del arrebatamiento o en el día que partamos con el Señor, entonces, como dijimos hace un rato atrás, vamos a cruzar ese umbral, y allí, con todo y eso allí, también habrá progreso. Ahora, estaba pensando esto ahora, ¿no? La gente se piensa, por ejemplo, de que, porque todo esto viene de la parte, vamos a ponerle un nombre, viene de la parte religiosa, y no se dan cuenta, por ejemplo, la parte política de los países, de que viene de la parte religiosa todo eso. No se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de eso. Entonces, hoy vemos de que, por ejemplo, yo hablo de Uruguay también, nunca hablo ni de política no hablo de otro país, no sé, o sea, sé lo que pasa, pero no me interesa hablar. Hablo de mi país. Por ejemplo, acá se aprobó la ley del aborto hace muchos años, ¿no? Ahora, si yo me pongo a ver quiénes votaron la ley del aborto, fueron todos los partidos políticos. Porque de todos los partidos políticos votaron la ley del aborto.
Entonces, yo ahí me tengo que poner a pensar, digo, esta gente está siendo engañada, pero este engaño no viene de la parte política. Ellos no inventaron eso. Y lo mismo el tema de la homosexualidad, el casamiento, la legalización, todo eso es a nivel mundial. Eso siempre decimos, son todos los sistemas que están a favor de eso. Viene, y aparte viene, y lo votaron todos los partidos. Sí, todos. Todos los partidos lo incentivaron eso. Porque si no, no hay préstamos a nivel del Fondo Monetario Internacional, Esa del Banco Mundial de Desarrollo, todos ellos, no hay préstamos porque el mundo tiene su reglamento y trata de imponerlo en todas partes del mundo. Correcto, y ellos están cruzando unos umbrales pero no para se dan llegar cuenta que espiritualmente viene la mano. Ahí va, la mano viene de ese fondo espiritual, pero lo que estamos diciendo es que ellos también están desarrollando en pos de un plan que tienen que cruzar unas metas a un punto específico de la historia y no se dan cuenta de que están cumpliendo con algo que está escrito en la palabra de Dios. Que lógicamente quizás a nosotros no nos gustaría que ocurriera, pero tiene que ocurrir para que entonces el plan final de Dios se cumpla y nosotros podamos estar entonces donde el Señor ha diseñado ya de antemano que estemos, que es en su reino. Exacto. Porque el desarrollo final de toda la cosa es llegar al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el hombre redimido viva con Dios para siempre en perfecta armonía, como lo fue en el principio. Porque en el principio todo estaba bien hecho y Dios vio que todo era ¿qué? Era bueno. Claro. Ahora, la acción de Satanás unida a la desobediencia del hombre causaron que fuera eso en retroceso, pero Dios que ve el final desde el principio, porque eso es lo que me gusta a mí del Señor, que Él ve el final desde el principio, ya sabe cómo la película se va a terminar y quiénes ganan y quiénes pierden. Es lo que hablábamos el otro día. Cuando el hombre cae de la gracia de Dios en el huerto del Edén, Dios ya tenía estipulada la salida. O sea, Dios ya sabía lo que iba a pasar y por lo tanto no es que tenía un plan B. No tenía plan B. No era un plan B, era un plan que ya lo tenía estipulado porque ya sabía lo que iba a pasar. El plan A siempre ha sido el mismo. Exacto. Siempre ha sido el mismo. Nosotros somos los que estamos acá tratando de ponerle letritas a los planes para poder explicar qué es lo que está sucediendo. Pero como estaba diciendo Álvaro, ¿verdad? En términos de finales y principios, nosotros tenemos que ver que hasta el mismo Cristo tuvo un final de su ministerio en la tierra. Ahora desarrolla un ministerio en el cielo. Intercede por nosotros delante del Padre y después va a cruzar otro umbral para entonces ser ¿qué? Rey sobre toda la tierra en el milenio. Y después de eso, todas las cosas se sujetarán al Padre y todos estaremos entonces en perfecta armonía. ¿Qué estamos diciendo? Que el plan de Dios tiene unos finales, unos principios, y es como tú dijiste, es un solo plan y no va a fallar. La garantía es que el plan no falla, está a prueba de fallo, porque Él lo diseñó de esa manera, aunque lo veamos como lo veamos, que a veces lo vemos de diferentes ópticas. Pero que si lo vemos a la óptica de Dios, el plan va según el calendario. A Dios no le atrasan los calendarios. A Dios no le agarran ni no. El plan de Dios nunca se retrasa. El plan de Dios siempre sigue adelante. Bueno, por eso este programa está dedicado a todas aquellas personas que tienen que saber cuándo una etapa se termina y qué dejar permanente. Por ejemplo, podemos cambiar en el tema de la familia una cantidad de conceptos de cómo arreglamos la casa, usos, costumbres, una cantidad de cosas. Pero lo que no podemos cambiar es lo que Dios nos recomendó con respecto al trato en la familia, de esposo con esposa, hijos, padres, todo eso. O sea, eso no se toca. Pero lo demás sí lo vamos adaptando conforme al tiempo que estamos viviendo y que no contravenga ninguna cosa que sea algo que transgreda las normas de Dios. Eso es muy importante. Entonces, vamos a ir dándole base a todo esto porque justamente nosotros hacer este programa era impensado hace 25 años atrás. Que hoy, por ejemplo, antes se hacía, a ver, todos los que trajeron la Biblia hoy tenemos que preguntar, ¿cuántos tienen el celular con la aplicación de la palabra? Que lo abran porque no quiero que se pongan a hacer juegos, porque a veces me he encontrado algunos jóvenes que están jugando al, ¿cómo se llama? Sí, a cualquier juego. Los jueguitos que están en el codo. No, pará. A veces paso por ahí, y que está viendo, no está leyendo la palabra. Entonces, también a veces pasa que en la Biblia a veces estaban
abriendo la palabra de eso, pero su mente estaba en otra cosa. Entonces tenemos que modernizar, tenemos que transmitir el mensaje a través de todas estas frecuencias que ya se nos está terminando el tiempo. Por ejemplo, hace bastante tiempo atrás, Rodrigo, cuando vino a la campaña, me dijo: papá, tenemos que cambiar y meternos en YouTube, en Facebook, en todo eso, y meter el programa de Charlando en Familia en esto, y en este momento estamos a través de un cambio que no va a alternar la palabra, pero hoy estamos cumpliendo uno de los últimos 3 programas que tenemos en Radio América, que estamos agradecidísimos a todos los dueños, que era nuestra segunda casa. Por 23 años estando en ese lugar, ya estamos acostumbrados. Yo fui el último que hice un programa en vivo en el estudio, mismo. Después vino la pandemia y no El lo pudimos 13 hacer. el 13 de marzo del 2020. Y nunca más pisamos ese lugar solamente más para saludarlos. Yo lo hablé a través con Marcelo, que le mando un saludo grande, Marcelito Boucher. A través del vidrio me habló, me acuerdo ese día, y me dijo: nos vemos, y fue la última vez que lo vi. Y por eso, si siguiéramos solamente con Radio América, no nos escucharía nadie. Pero volvemos a decir, Charlando en Familia está en YouTube, está en Facebook, está en Spotify. Y viene un cambio grande a partir del mes de mayo, donde no vamos a estar en Radio América, no nos busquen en ese lugar porque el programa lo cancelamos. Estamos agradecidísimos por este tiempo que estuvimos en esa radio. Pero se termina. Pero nosotros seguiremos con el mismo programa, dando los mensajes de Charlando en Familia, que están todos basados en la palabra. Correcto. Eso sigan. Y les tenemos que anunciar, porque hoy es miércoles, que mañana jueves tenemos nuestra reunión de migrantes, donde estamos también viniendo muchos uruguayos a verlo, porque la iglesia es una sola, ¿no? Como los judíos y somos un solo pueblo. Bueno, acá con los venezolanos, dominicanos y cubanos somos lo mismo. 7:30 de la tarde, Lorenzo Carnelli 1070. Simultáneamente, La Paloma 2010, mañana te espera Rodrigo de Castro, y en el lugar famoso de la calle de Vilar de Bo, 1900, esquina Ramón del Valle Inclán, está Rode Cecilia Telechea el jueves. Y también le volvemos a recordar que el viernes estaremos en Lorenzo Carnelli 1070, en nuestra reunión de oración a las 7 de la tarde. Y también el domingo, a las 10 de la mañana, Escuela Bíblica, también tenemos discipulado. Y a las 10:30, 10:45, comienza nuestra reunión central. Aunque La Paloma 2010 va a estar a las 11 de la mañana, Rodrigo de Castro, y Rode Cecilia Telechea, también en la calle de Vilar de Bo 1900, estará a las 6 de la tarde. Así que esto es el programa que estamos anunciando, y lo único que queremos decirle que ya se nos terminó el tiempo, pero deja aquellas cosas que nos sirvan, aquellas cosas que ya pasaron del tiempo, modernizate, buscá, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa no la toques, porque esa no va a cambiar hasta que el Señor diga: se terminó el tiempo y nos vamos para el cielo. Así es. Y otros, como dijo Elon Musk: yo me voy para el infierno, y creo que la mayor parte de la población del mundo se va también para ahí. Sí, no, pero nosotros no, nosotros somos los que vamos para el cielo con Cristo Jesús. Yo soy el otro día lo puse, yo soy de los malos que voy a entrar al cielo. Sí, porque viste, las cosas han cambiado. Bueno, pero tenemos que decirle gracias, José. Mañana terminamos el último programa en esta etapa contigo, pero tenemos que decir que mañana a estas mismas horas, Charlando en Familia.